A continuación, como ya les había anunciado al principio, vamos a hablar sobre cómo manejar el estrés precisamente por el tratamiento, que era una de las cuestiones que nos comentaba también la doctora Ana, pero también intentaremos encontrar herramientas para manejar sobre todo la incertidumbre, esa gran pregunta que muchas veces y muchas personas, ya lo hemos visto en las preguntas que nos hacían llegar, tienen las personas, ¿no? Hay incertidumbre cuando uno recibe un diagnóstico, no sabe muy bien pues qué va a ocurrir, ¿no? Algo fundamental también que vamos a debatir ahora en esta mesa de diálogo es por qué es tan importante que haya un diagnóstico temprano. Nos lo decía también la doctora, es muy importante que cuanto antes sepamos qué tenemos, podemos abordarlo y, por tanto, bueno, pues las posibilidades de manejar esa enfermedad y también el dolor y, por supuesto, las consecuencias que pueda tener en salud mental, pues van a ser mucho mejores. Por tanto, eh, bueno, pues tener un tratamiento integral, pues también forma parte de todo ello. Para mí es un placer ya presentarles también a las personas que me van a acompañar en esta primera mesa de diálogo de este quinto Congreso de Personas con Artritis y Espondiloartritis. Creo que los tenemos ya por aquí. En primer lugar está David Castro Corredor, que es reumatólogo del Hospital General Universitario de Ciudad Real, doctor en medicina por la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes, David. Hola, buenas tardes a todos. Voy a saludaros primero a todos y luego ya vamos uno a uno. También tenemos a Beatriz Corbigrán, que es doctora en psicología y profesora en la Universidad Villanueva. Muy buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenida. Y por último también tenemos a Vanessa Brealago, que es bueno, pues una paciente con artritis idiopática juvenil y es delegada de Conartritis en Santiago. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bienvenidos a todos. Va a ser un diálogo que mantendremos durante los próximos minutos. Cada uno de ellos hará una breve presentación, como hemos hecho en ediciones anteriores, y al terminar pondremos en común de nuevo un poco todo el conocimiento que hemos adquirido de cada uno de ellos. Y de nuevo invitamos a que todas esas personas que nos están siguiendo y tienen alguna duda relacionada con lo que ahora vamos a hablar en esta mesa de diálogo, que es, les recuerdo, el manejo del estrés por el tratamiento y también por la incertidumbre, que nos puedan hacer llegar esas preguntas que intentaremos en la medida de lo posible contestar todas ellas. Así que comenzamos en primer lugar con el doctor David Castro Corredor. David, adelante y muy Bueno, buenas tardes. buenas tardes a todos. Nada, antes de empezar, bueno, quiero daros las gracias por estar aquí, con Artritis, a Lali y a Antonio por haber contado conmigo para este congreso. Bueno, reunirse en un congreso como este no es solo para aprender, sino también para sentir que no vamos, bueno, que no van los pacientes y nosotros tampoco estamos solos en este camino. Hoy vamos a hablar de un tema que pesa mucho, pero que a veces queda en un segundo plano, que es el estrés que provoca convivir con la artritis, los tratamientos y la incertidumbre sobre el futuro. No aparece en las analíticas ni en las radiografías, pero influye en cómo nos sentimos y en cómo llevamos la enfermedad. El objetivo, bueno, un poco de esta charla y de la mesa en el conjunto, bueno, es dar algunas claves sencillas para entender mejor por qué aparece el estrés y sobre todo qué cosas bueno, si están en vuestra mano para manejarlo un poquito mejor. Uy, no sé si va. Ahora, este es un poco el índice de la charla, es cortita, no quiero tampoco que nos aburramos. Vamos a hablar primero de los orígenes del estrés. Bueno, pues la artritis no solo afecta a las articulaciones, como ya sabéis, también toca muchas áreas de la vida. El dolor, la fatiga o las limitaciones físicas generan tensión. A veces los tratamientos también producen efectos secundarios o dudas. Pues lo típico que se pregunta el paciente en la consulta, ¿me irá bien? Y si no funciona, ¿qué es lo que pasará? ¿Cuánto tiempo lo tendré que tomar? Y por supuesto está la incertidumbre de cómo estaré dentro de unos años, ¿me limitará más? ¿Qué pasará con mi vida laboral o personal? Entonces es importante entender que sentir ansiedad o preocupación en estas situaciones no significa ser débil, es una respuesta normal del cuerpo y de la mente cuando se enfrenta a lo desconocido. Es una situación que, dentro de lo que cabe, es relativamente normal y habitual pensar. El problema es que el estrés no se queda en la cabeza, puede aumentar la percepción del dolor, dificultar el descanso y hacernos sentir más cansados. A su vez, el dolor y el cansancio aumenta el estrés. Este es un círculo vicioso. Romperlo no siempre es fácil, pero se puede empezar con pequeños pasos y de forma constante. Entonces, ¿cómo podemos llegar a afrontarlo? Pues la información que damos no siempre depende solo de lo que el paciente necesita, sino también del tiempo que tenemos.
Esto también puede influir en la calidad y en la cantidad de explicación y a veces deja sensación de que hay información incompleta o de que hay que buscar más bien fuera. El tiempo limitado nos condiciona pues eso, a la cantidad y calidad de la información, porque puede generar sensación de explicaciones incompletas. Hay que hacer una estrategia práctica, es decir, priorizar, perdón, lo esencial y reforzar con materiales escritos o enlaces que sean fiables. Aprovechar cada visita para resolver dudas acumuladas. Siempre es mejor llevar un checklist dentro bueno, pues del abrigo de lo que sea, que esté todo referenciado para solicitar o pedir más información a nuestro reumatólogo de confianza. Cuidado con la intoxicación informativa o lo que se llama también infotoxicación. Hay que buscar información fuera de consulta que es habitual, pero hay que buscarlo bien. Internet y redes sociales ofrecen datos que pueden ser contradictorios o incluso alarmistas y por tanto aquí los reumatólogos tenemos una importancia vital. Debemos guiar en el filtrado de fuentes. Por ejemplo, yo en mi consulta habitual pues suelo dar información de dónde hay que visitar las páginas más recomendables, como pueden ser las asociaciones de pacientes. Luego, por ejemplo, en la Sociedad Española de Reumatología existe una página que se llama inforeuma.com, que también está muy bien, que, bueno, pues que filtra muy bien la información. Reforzar que la consulta médica también es el espacio principal de confianza. Cuando uno entiende mejor la enfermedad y los tratamientos, pues baja la ansiedad. Esto es obvio. Internet puede ayudar, pero también puede confundir. No hace falta leerlo todo ni compararse con todo el mundo, porque hay información de todo tipo. Entonces, lo mejor es sin duda preguntar al reumatólogo, a tu reumatólogo de confianza o, en su defecto, a enfermería o a los profesionales que nos puedan acompañar durante todo este camino. Em, la información, bueno, las rutinas saludables, bueno, que esto ya hablaremos más adelante, pues mantener rutinas saludables, como pueden ser el ejercicio adaptado, siempre hay que hacer algo de ejercicio, yo siempre lo recomiendo, caminar, nadar, estiramientos suaves, por poco que sea, siempre nos va a ayudar. No ayuda solo a las articulaciones, también que podemos tener con ese círculo vicioso que tenemos. También lo que nos puede ayudar también es una alimentación equilibrada con un descanso regular, pues que hacen de colchón frente al estrés. Lo importante no es hacer mucho en un día, sino poquito a poco todos los días. Técnicas de relajación accesibles. Bueno, esto se va a hablar también en el taller con más profundidad. Bueno, pues dedicar 5 minutos a respirar profundo, hacer una meditación guiada o escuchar música relajante. Todo esto nos puede ayudar, aunque no hace falta ser experto en yoga para notar resultados, pero la clave está pues, en lo que decimos, en la constancia. Bueno, he puesto aquí porque en Instagram intento divulgar, aunque sea poco a poco, información, pero sí que tengo un post en el que hablamos un poco del estrés también, cómo puede ayudarnos terapias como mindfulness a calmar bueno, ese estrés y quitarnos un poco de encima. En cuanto a apoyo social y psicológico, hablar con familiares o amigos, también decir cómo nos sentimos, muchas veces los demás quieren ayudar también, pero no saben cómo, si no se lo contamos, eso es importante, la gente no nos va a ayudar si no le decimos cómo nos sentimos. Entonces también los grupos de pacientes son también un espacio donde compartir experiencias reales y si la ansiedad se hace muy intensa, pues pedir ayuda a un psicólogo no es un fracaso, es parte del cuidado integral y yo creo que a veces es muy necesario. Vamos a reencuadrar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no podemos controlar todo lo que pasará con nuestra enfermedad, con la artritis, pero sí podemos controlar cómo queremos responder. Entonces, un truco es centrar la atención en el presente. ¿Qué puedo hacer hoy para sentirme un poquito mejor? Por ejemplo, es una pregunta que yo creo que es bueno realizarnos todos los días y aprender a celebrar los pequeños logros, los pequeños triunfos. Un día como con menos dolor, pues una caminata más larga, una buena conversación, pues son esas pequeñas victorias las que nos devuelven la sensación de control. Y para terminar, no quiero ser muy pesado porque vienen más charlas y esta mesa yo creo que es bastante amplia y bastante importante. Quiero terminar con un mensaje claro. El estrés y la incertidumbre no son compañeros de viaje en la artritis, pero no tienen por qué llevar el volante. Con la información adecuada, rutinas saludables, técnicas de relajación y apoyo social se pueden manejar mucho mejor.
no se trata de vivir sin estrés, sino de que no nos domine, de que no nos controle, de que no lleve el volante de nuestro coche. Os invito a que, bueno, después de esta charla ya compartáis también vuestras propias estrategias y muchas veces lo que ayuda a uno puede inspirar a otro. Y nada, agradeceros la invitación a Conartritis y, bueno, y estar aquí un día como hoy. Y bueno, pues luego vamos a seguir escuchando el resto de las charlas de esta mesa y os invito a que os animéis a preguntar. Y nada, muchas gracias por todo. Estupendo, David, muchísimas gracias, doctor. Vamos a escuchar a continuación a Beatriz Corbigrán, que como les decía anteriormente es doctora en psicología y profesora en la Universidad Villanueva. Beatriz, bienvenida, buenas tardes. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Fran. Agradecer que se preste a dar este congreso donde podemos compartir tanto pacientes como profesionales y esperando que a lo mejor podamos aportar nuestro granito de arena. Así que muchísimas gracias por la invitación, tanto a Lali, Antonio, todos los que formáis parte, para que podamos compartir aquí. Bueno, dentro del manejo del estrés por el tratamiento y la incertidumbre que ha empezado mi compañero, el doctor Castro, decir, yo quiero sobre todo enfatizar mucho en que por un lado está la persona y por otro lado la enfermedad. Es decir, la persona no es la enfermedad. Y esto es muy, muy importante para que veamos que tenemos recursos que son los que vamos a entrenar para poder manejar la enfermedad. Lo primero de todos, y esto sí que es importante, el manejo de la enfermedad, que quiere decir necesitamos información, porque ya de por sí recibir este diagnóstico, bueno, previamente el no tener el diagnóstico y no saber qué enfermedad tengo, eso ya me crea muchísimo estrés, muchísima ansiedad, frustración por no tener esa ayuda y ese acompañamiento. Entonces, esa desinformación ya nos está creando esa ansiedad. Tenemos muchos estresores que son la misma sintomatología de la propia enfermedad y todo esto que sabemos que, bueno, lo ha dicho muy bien también la doctora Ana Urritoechea y nos ha comentado cómo todos estos estresores, como es el dolor, puede influir en esa calidad de vida y además influye, como ha dicho el doctor Castro, en necesidades básicas como el sueño. Si no nos permite dormir, no nos permite descansar, todo esto va a influir en nuestro día a día, en nuestras capacidades cognitivas, en nuestra atención. Entonces, bueno, yo quiero, sobre todo el foco de esta intervención es que nos centremos en el autocuidado, en la persona. Y para eso, muy importante que podamos compartir con todos los profesionales, con el equipo multidisciplinar, que yo creo que hoy es una ocasión, bueno, yo creo que muy buena, ¿no? Para estar aquí todos juntos y ver que queremos lo mismo, que es el bienestar de los pacientes, de las personas, de las familias que lo acompañan. Sí que yo creo que nos encontramos, ¿no?, ante una pregunta de, vale, muy bien, como persona importante, pero ¿qué puedo hacer yo? Porque tengo esta enfermedad y estoy aprendiendo a conocerla, incluso el curso de la enfermedad a veces es muy variable y no sé qué me puedo encontrar, ¿no?, que es un estresor, como decía antes. Bueno, pues lo que podemos hacer es ese autocuidado, es decir, yo soy mi prioridad. Yo me voy a cuidar igual que aquí he puesto un dibujo, ¿no?, para ejemplificar de una planta. Una planta todos podemos tener en casa, pero cada planta es diferente, cada persona es diferente. Y para cuidarnos tenemos que conocernos. Necesita luz, pues necesita un tipo de alimentación, como antes ha dicho también la doctora, hay muchos trastornos digestivos asociados y tenemos que conocer, ¿no? Porque a veces no solamente es esta enfermedad, sino que a lo mejor también podamos tener comorbilidad con otros trastornos mentales. Entonces, si lo conocemos, nos podemos cuidar mejor. Aquí hay una parte muy importante que yo hablo y sobre todo con los pacientes le hago esta distinción que hay que ser egoísta. Y cuando digo egoísta me refiero a un egoísmo de amor propio, ¿no? De primero cuidarme yo y si yo me cuido, puedo estar a disposición del otro, ¿no? Yo se lo digo a mis pacientes de si yo no duermo, yo no me alimento, yo vengo cansada, no puedo ayudar al otro. Con lo cual es como ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Pues yo diría eso, vamos a cuidarnos para poder cuidar también de los que están a nuestro alrededor. ¿Qué estrategias? Yo creo que esta es la parte, ¿no? ¿Qué estrategias podemos utilizar para este manejo de la enfermedad?
Bueno, como personas que no somos estancos, ¿no? De solo voy al reumatólogo. No, vas al reumatólogo, vas al psicólogo, estás con enfermería, con el trabajo social. Todo eso tenemos dimensiones como personas, ¿no? A nivel mental, qué condiciones tenemos, qué es lo que estamos pensando, es decir, cómo me hablo. Me estoy hablando con cariño, con respeto, me estoy hablando bien, una comunicación desde esa compasión, porque muchas veces no lo hacemos y es un estresor más por nuestro grado de exigencia, por tener pensamientos catastrofistas. Luego también está la parte emocional, lo que nosotros sentimos, las emociones, los sentimientos. Todo eso, a veces por desinformación, creemos que las emociones son malas y lejos de eso son adaptativas y necesitamos conocerlas. Después la parte física, que yo creo que queda como muy clara, la parte física que también podamos ser respetuosos con nuestro cuerpo. Si yo veo que un día tengo mayor inflamación, yo necesito más descanso, tengo que ajustar mi día. Y es verdad, me tengo que ajustar en base a esa enfermedad, sí, pero no, soy mi enfermedad. Me voy a cuidar de la mejor manera posible. Y otra dimensión que no me quería dejar es la espiritual. Cada uno tendrá sus creencias, pero los valores que cada uno tenga que sean congruentes, ¿no? Al final yo digo que muchas veces la felicidad es como esa integración de lo que pienso, que haya concordancia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, porque entonces estará también respecto a mis valores. Otra de las cosas, perdón, que quería hablar es cómo afronto, ¿no? Hemos dicho con todas estas dimensiones, pero hay veces que, bueno, que las personas también pasan por momentos y no saben cómo gestionar, ¿no? A nivel emocional, bueno, no pasa nada. Para eso volvemos a repetir, estamos los profesionales, hay herramientas y después tú en tu día a día las vas a utilizar para todo. Tener un enfrentamiento activo se ha visto en diferentes investigaciones como ayuda al curso de la enfermedad, ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y ayuda a no agravar o que no se inicien los trastornos mentales, ¿no? Como ansiedad, depresión y sobre todo el apoyo social, o sea, tirar de los amigos, los familiares. Todo eso se ha visto también que tiene un impacto y es muy positivo para todas las personas. Por lo tanto, para no demorarme y dejar a mi compañera Vanessa, las ideas clave para finalizar son: no eres tu enfermedad. Hay un camino acompañado, tanto de profesionales como la gente que te rodea. El estrés y la incertidumbre, pues mala noticia. No se van a ir de tu vida, no se van a ir de nuestra vida porque forman parte. Ahora, ya que están en tu vida, ¿cómo lo vamos a gestionar? Y esa es la parte, ¿no? Ese es el kit. Esto no podemos evitar que llueva, pero sí podemos decidir cómo llevar esa lluvia. Es decir, me pongo un paraguas, me pongo un chubasquero, me pongo botas, me mojo ese día o no salgo de casa. Y luego aprovechar los recursos que los tenemos, que estamos aquí los profesionales a vuestra disposición, sobre todo desde Conartritis, también todo el esfuerzo que hacen por mantenernos informados. Y luego también ese granito de arena que todos podemos poner, no solamente los profesionales, a nosotros nos enseñáis muchísimo de vuestro día a día, de cómo afrontáis y de cómo podéis enseñar a otros. A veces vuestra experiencia de verdad es de los mejores consejos que podéis dar a otros que no han pasado por ahí. Y luego, bueno, diferentes áreas de la vida, como he dicho antes, cuidad la parte de la familia, la parte de los amigos, lo laboral, vuestro ocio, porque es lo que nos permite, ¿no? Estar con actitud ante la vida. Y por último, y para mí lo más importante que engloba todo, tú eres tu prioridad, por lo tanto, vamos a fomentar ese autocuidado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Corbí. Después de esta mesa de diálogo, vamos a volver a vernos porque ahí sí que vamos a ver en ese taller muchas de estas técnicas con un poco más de reposo y tranquilidad para que algunas de las personas que ya nos están enviando preguntas quizá puedan encontrar la respuesta en ese taller y aplicar también muchos de sus conocimientos. Así que nada, esperamos un segundito y vamos ahora con Vanessa Brealago y después ya volvemos a vernos todos. Les presento a quien va a hacer su breve presentación a continuación, que como digo es Vanessa Brealago, persona con artritis idiopática juvenil, que también nos puede dar su visión personal, bueno, pues de su propia patología y es también delegada de Conartritis en Santiago. Así que nada, Vanessa, muy buenas tardes, bienvenida y Hola, buenas escuchamos tardes. atentamente.
Bueno, nada, antes de comenzar quería darle las gracias también a Conartritis por crear este espacio de diálogo y de información para todos los pacientes y por invitarme a participar este año y dejar mi testimonio. Vale, mi nombre es Vanessa, tengo ahora mismo 45 años y convivo con artritis idiopática juvenil desde que tenía 10, en 1990. Y hoy quiero compartir con vosotros, bueno, cómo ha sido este camino de 35 años con muchos retos y muchos aprendizajes. Vale, tenía solo 10 años cuando comenzaron los primeros síntomas, que fue un dolor muy agudo en un brazo. Entonces, ante lo inespecífico, pues de ese síntoma, el diagnóstico tardó un tiempo en llegar. Y esto generó pues muchas emociones como miedo e incertidumbre en mí y en mi familia. Ahí entendí lo importante que es un diagnóstico temprano y sobre todo una adecuada medicación al principio que evite la erosión de las articulaciones y que produzcan daños que sean irreversibles, ¿vale? El diagnóstico para mí fue un punto de inflexión muy grande, porque aunque suene increíble, yo es que no recuerdo mi vida sin dolor. Todos los días tengo dolor, puede ser más, puede ser menos. Yo nunca he logrado la remisión completa de mi enfermedad, pero sí una baja actividad y la calidad de vida ha mejorado muchísimo, con lo cual esto también quiero que sea un testimonio de esperanza para mucha gente. A nivel emocional, bueno, yo tampoco lo recuerdo, pero mi madre me dice que me cambió totalmente el carácter. Pasé de ser una niña alegre, extrovertida, dinámica, divertida, a estar triste, callada, introvertida y metida en mí. Crecer con una enfermedad autoinmune. Bueno, la adolescencia fue muy complicada, no fue nada fácil. Tuve muchos tratamientos, muchas revisiones, analíticas, hospitalizaciones, muchísimos brotes, el dolor era desesperante. Empecé inicialmente con 5 aspirinas al día y con baños de agua caliente, imaginaros, a pasar, bueno, a tomar antiinflamatorios y corticoides de forma constante durante estos 35 años. Me pinchaba sales de oro, que ahora ya no se utilizan, metotrexato en pastillas, luego inyectable, arabas, alazopirina, bueno, etcétera, etcétera. Con 12 años, bueno, por ponerse un ejemplo, para desayunar tomaba 10 pastillas al día, lo cual era pues un poco complicado de asumir, ¿vale? A veces, tal como dijo la doctora Beatriz, sentía que la enfermedad ocupaba demasiado espacio en mi vida, porque durante toda mi adolescencia, pues mira, dormía con prótesis en las manos para evitar la deformación de ellas, me despertaba con las manos en garra, que es como súper típico de esta enfermedad, y me pasaba todas las mañanas una hora con ellas en agua caliente para poder estirarlas e ir a mis clases, pues primero en el colegio y luego en la universidad. Tuve muchos ingresos hospitalarios y luego tenía síntomas como muy habituales. Me levantaba con las articulaciones inflamadas, hinchadas, tenía síntomas de fiebre y de calor local, enrojecidas y sobre todo perdía la función en ellas. Para mí era como muy difícil coger un vaso de agua, atarme unos zapatos, abrocharme unos botones y sobre todo uno de los síntomas con los que tenemos que lidiar más complicados es el cansancio extremo, porque yo cuando le digo a la gente que estoy cansada, todo el mundo me dice, no, yo también, es la primavera, y digo, no, o sea, es una fatiga extrema que te supone una lucha mental y física cada día por levantarte, por vestirte, por asearte, por ir a tu trabajo, a tu colegio, por hacer tus labores, tus tareas, es muy complicado. Vale, y luego también tenemos que lidiar, bueno, a nivel emocional con todos los efectos secundarios de las medicaciones que tomamos. No obstante, quiero decir aquí que más allá del dolor, el cansancio y las dificultades, lo más duro para mí durante estos 35 años ha sido la incomprensión de mucha gente. Vale, estamos hablando de una enfermedad que es autoinmune, que es grave, que es compleja, que necesita atención integral de muchísimos médicos, tal como se ha dicho aquí en estas mesas, pero lo más difícil es ser invisible. Somos invisibles para la sociedad en muchos sentidos porque no llevamos un brazo roto o un yeso. Y es muy difícil de explicar a los demás pues, el dolor y la incapacidad que sentimos para hacer todas esas tareas diarias que antes decía. No obstante, con todos estos años aprendí que podía convivir con la enfermedad sin perder mi propia identidad. Y también aprendí la mayor herramienta de todos, buscar mi propio propósito, es decir, tener mis sueños y luchar con ellos. Si no puedes lograr tus sueños, adáptalos, pero no renuncies a ellos. Y también aprendí que esta enfermedad pone a prueba tu propia resiliencia, porque supone esa lucha física y mental cada día que yo decía, con lo cual forja tu verdadero carácter y forja tu resiliencia. Y también aprendí algo importante, y es que soy más que un diagnóstico. La enfermedad forma parte de mí, pero no es todo en la vida. Vale, mucha gente me pregunta que cómo me ayudó a aceptar la enfermedad. Vale, cuando yo empecé en el año 90 no había atención psicológica ni atención integral. Bueno, pues me ayudó la propia desesperación de la enfermedad y del dolor. Y luego seguir adelante, pues con mis propias rutinas y con mis propios sueños.
Vale, afrontar la incertidumbre, que antes lo decía la doctora Beatriz. Una enfermedad crónica siempre te preguntas, ¿cómo estaré en 5 o 10 años? ¿Qué limitaciones tendré? ¿Podré seguir haciendo mi vida? Vale, yo quiero decirles a todos los pacientes que la vida es incertidumbre, o sea, ni siquiera una persona sana tiene la seguridad de que mañana salga a la calle y le caiga una maceta en la cabeza. Vale, y también quiero decir que lo que hice yo fue adaptarme a la realidad, aceptar, que es la última fase, bueno, por la que pasamos para esta enfermedad. No quiero extenderme aquí, pero bueno, tenemos la teoría de Kubler-Ross con las fases del duelo que se pueden aplicar a las enfermedades crónicas. Y quiero decirles que antes solo existía medicación paliativa, hace unos 35 años, pero hoy los biológicos han revolucionado la enfermedad. Me emociona recordar de verdad lo lejos que hemos llegado, porque hace 30 años muchos niños pues, tenían que andar en silla de ruedas o tener prótesis, operaciones, y hoy en día pueden tener una vida casi normal, con lo cual de verdad tened esperanza. Vale, las estrategias de afrontamiento, que yo le llamo los faros salvadores de las tormentas. Bueno, en primer lugar, quiero deciros, lo más importante para mí es que no tiene ningún sentido que hagáis el viaje solos. Vale, porque vais a perder muchísima energía y vais a sufrir muchísimo. Pedid ayuda si la necesitáis. Yo no pude porque no existían, pero hoy en día las asociaciones de pacientes son sitios maravillosos donde podéis encontrar información fiable y sobre todo gente como vosotros, gente con la que podéis hablar, gente que tiene vuestros mismos síntomas y vuestros mismos tratamientos. Y al ver que ellos siguen adelante y hacen su vida, podréis ver la luz al final del túnel y tener esperanza. Si necesitáis información fiable, preguntad a los médicos, a las asociaciones o leed libros especializados o chats. Pero Google o ChatGPT no son fuentes fiables, ¿vale? Los recursos personales que yo he utilizado los he dividido en 4 brevemente. En primer lugar, el cuidado físico. Primero es importantísima la adherencia al tratamiento, es decir, tomaros la medicación, pero por sí solo no basta. Tienes que llevar una alimentación saludable, que también se ha hablado aquí. Tienes que descansar, ¿vale? Porque esto es uno de los peores síntomas de la enfermedad. Permitiros parar. Sé que es duro, porque yo soy una persona muy activa y perfeccionista, pero es muy típico el cansancio y de verdad tenéis que parar. Y luego la importancia del ejercicio físico. Cuando yo empecé hace 35 años, la prescripción era no hacer deporte. Algo suave, tipo natación, los baños de agua caliente, pero hoy en día hago algo de ejercicio de fuerza y sé que no vais a poder realizar todos los deportes que queréis, pero podéis probar, podéis preguntarle a los especialistas que son vuestros médicos y de verdad que el deporte, bueno, crea, aparte de todos estos endorfinas y cosas antiinflamatorias, que no sé los términos técnicos, de verdad que os vais a sentir mejor y va a mejorar la fatiga. Esa es mi propia experiencia, ¿vale? En segundo lugar, bueno, que viváis con más presencia, lo que os decía antes. No puedo hacer el deporte que yo quería, adáptate, prueba otras actividades, otros deportes. Yo de verdad que soy una persona muy activa, que tengo muchos proyectos, pero he aprendido que a veces está bien respirar profundo, parar y tomárselo con calma. El tercer recurso sería el cuidado emocional. Vale, esto no cura por sí solo y yo no creo en estas frases naif de si puedes lo lograrás o todo es la actitud. No, pero la actitud influye, la actitud es importante y aunque no neguéis lo difícil de esta enfermedad, la actitud positiva os va a ayudar a avanzar. Luego, apoyaros en la familia y en los amigos. A pesar de esta desgracia que yo he tenido, que es la salud y la enfermedad, me siento profundamente bendecida por la vida, porque he tenido una familia maravillosa y unas amigas que me han acompañado. He tenido una infancia preciosa y una infancia maravillosa y una adolescencia muy divertida, a pesar de todo. Que busquéis momentos de normalidad, ¿vale? Que sigáis con vuestros planes, que estudiéis, que trabajéis dentro de lo posible, que viajéis, que tengáis vuestros hobbies. Mis hobbies, por si les sirve a alguien, bueno, pues son la lectura, que es un faro salvador de muchas de mis tormentas. Me encanta viajar y me encantan las humanidades. Me encanta la filosofía, la neurociencia, la historia, el arte, la música, los museos. Me encanta aprender cada día y eso es algo que llena mi alma. ¿Vale? Y luego que exploréis, tal como se ha dicho aquí en estas mesas, herramientas de manejo del estrés. Yo era un poco escéptica con estos temas y en la pandemia, que pensé que íbamos a morir todos, me ayudó mucho empezar a meditar. Yo utilizo 2 aplicaciones que se llaman Petit Bambú y Meditopía y la verdad es que son maravillosas. Y luego como cuarta área de estrategia para mí es el sentido del humor. ¿Vale? Yo tuve la suerte de tener una abuela que murió hace un par de meses con 94 años, que era súper divertida, simpática, risueña. Mi madre es igual. Y os aseguro que reír cada día a carcajadas no cura la artritis, pero sí arregla muchas de las grietas del alma que tenemos. Vale, esos son, bueno, pues mis consejos y mis estrategias.
Con ese testimonio lo que quise dejar claro es que la enfermedad siempre va a estar presente en vuestra vida, pero también el deseo de seguir adelante y que la vida no se reduce al dolor o a las limitaciones que podáis tener, sino que va a estar lleno pues, de vínculos, de gente que conozcáis, de oportunidades, de resiliencia y de verdad a todos los niños y niñas que podéis tener una vida muy feliz y plena. Y para terminar, quiero dejaros también un testimonio de que se puede brillar a pesar del dolor. Hay muchas personas que tienen artritis idiopática juvenil, artritis reumatoide, psoriásica, bueno, todas las que han salido aquí, y hacen cosas maravillosas. Imaginaros lo que podéis hacer todos vosotros con estos nuevos tratamientos biológicos y con todo lo que se está investigando. He dejado aquí algunas fotografías, no voy a hablar de todos ellos. Bueno, tenemos una actriz como Selena Gómez, Kathleen Turner, un deportista del baloncesto como Shaquille O'Neal, la tenista Carolina, y luego tenemos pues músicos. Pero quiero dejaros el testimonio de Pierre-Auguste Renoir, ¿vale? Que vivió hace muchísimos años y el legendario pintor impresionista francés continuó creando obras maestras a pesar de sufrir artritis reumatoide en sus manos, lo que le condenó a vivir los últimos años en una silla de ruedas. Tuvo que lidiar con un dolor insoportable, pero se negó a dejar de seguir pintando y lo que hacía era sujetar su pincel a sus manos con unas vendas. Se aferró a la belleza y decía una frase súper bonita que era: una pintura debe ser algo agradable y alegre. Hay suficientes cosas desagradables en la vida y me niego a pintar el mundo de negro. Para terminar, solo deciros que el famoso director mexicano Alejandro González, en su obra maestra Babel, dice que el dolor es universal, pero también la esperanza. Y yo os digo que no dejéis de tener esperanza, de verdad. Que es lo último que se pierde, Vanessa. Así que muchísimas gracias, sobre todo por ese optimismo, porque es verdad que muchas personas que quizá te están escuchando se sienten abrumadas por la sensación un poco de, a lo mejor, desprotección, ¿no? Y resulta que tienen a lo mejor en ti esa persona reflejo que dice, oye, pues puedo aplicar esto. Y es verdad que muchas veces nos regimos por frases como muy facilonas, pero que es verdad que detrás hay mucho de lo que tú nos cuentas. Y quién mejor que alguien que lo tiene desde hace tantos años para demostrar que efectivamente es así. Pues nada, muchísimas gracias a los tres. Si os parece, lo que podemos hacer ahora es empezar poco a poco a dar respuesta a todas aquellas preguntas que nos van llegando. Es verdad que algunas son más específicas posiblemente para alguno de vosotros, pero alguna otra puede que, digamos, la visión general es lo que pueda ayudar a las personas, porque al final cada uno pues, puede aportar un poco un granito de arena sobre su departamento concreto, ¿no? De hecho, la primera que nos ha llegado cuando estaba hablando el doctor Castro, y aprovecho para hacérsela a él en primer lugar, David, nos preguntaban, por ejemplo, nos decía que tiene una espondiloartritis axial este paciente, no sé si es hombre o mujer, bueno, no nos lo especifica, pero bueno, dice que con tratamiento biológico quincenal durante año y medio y que lleva un par de meses con unos latidos irregulares en el corazón y que le gustaría saber si tiene que ver con la medicación o con la enfermedad. Vale, es una buena pregunta. Claro, a ver, dependiendo claro, porque existen diferentes taquicardias y demás, entonces lo primero que hay que averiguar, bueno, primero hay que hacer un diagnóstico de diferencia porque hay que ver primero hacer un electro, porque ver si es una taquicardia o viene siendo una arritmia, porque claro, hay mucha clínica que puede, bueno, por ejemplo, el estrés ya puede provocar taquicardia o simplemente una arritmia, ya claro, no nos ha dado tampoco mucha más información de la edad, de si tiene otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, hay que hacer un diagnóstico diferencial, lo primero. Claro que puede ser también por la propia enfermedad, pero es relativamente raro también y puede ser también un efecto secundario de la medicación que, bueno, pues dependiendo de la medicación, tampoco la conozco bien, pero intuyo cuál puede ser, pues en ficha técnica sí que podría estar descrito. Pero lo principal en este caso yo creo que es consultar con su reumatólogo y valorar si lo que está sufriendo es, bueno, o propio también el estrés o demás, valorar factores de riesgo cardiovascular o ver si es una arritmia también, que también puede, bueno, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial sobre eso. Entonces yo creo que hay que aclarar todo eso también. Dejo Perfecto. un poco Entonces, la pregunta casi sin responder, pero hay que valorar todo eso en su contexto, claro. bueno, exacto, que es lo que hablábamos antes, que al final cada caso dejamos como está la línea abierta, si esta persona que nos ha hecho esta pregunta quiere dar algún tipo más de información para que durante el transcurso de esta mesa podamos responderle, David, pues dejamos abierto un poco eso también para que nos pueda responder. Esta pregunta, seguramente a lo mejor los tres podéis aplicar un poquito algo de vuestro conocimiento, porque nos dice, por ejemplo, que
que muchas veces no es accesible la atención en salud mental para personas con artritis, ¿no? En este caso. Y pregunta si recurrir al autocuidado no nos puede llevar a la culpabilidad, a la que de por sí ya les invade, digamos, a los pacientes de estas enfermedades, porque muchas veces es verdad que es muy complicado, ¿no? Sabemos que el autocuidado es muy importante, pero no tenemos quizá las técnicas. No sé ahí, Beatriz, por ejemplo, qué nos podría decir. No sé, David, si esto también un poco puede darnos algún consejo. Y, por supuesto, Vanessa, que cómo lo ha aplicado desde el punto de vista personal, claro. Bueno, por mi parte, Fran, agradecer la pregunta y yo creo que efectivamente, ¿no? Todavía y con estos congresos, el poder compartir y que se sumen, que tengamos dentro de la sanidad como más, bueno, un número más alto, ¿no? De profesionales, de psiquiatras, de psicólogos para poder trabajar, pero para poder trabajar no solamente cuando está la enfermedad, ese autocuidado, sino también personas que no tienen estas enfermedades, todos debemos cuidar nuestra salud, pero sobre todo con la promoción de la salud. Y ahí entran los hábitos saludables, la alimentación, el sueño, el deporte. Y con ello este trabajo de educación emocional que decía, ¿no? Que yo que he ido a coles también a poder enseñar desde pequeñitos, ¿no? El poder enseñar a los adolescentes y a los niños a saber manejar emocionalmente, porque aquí hablabas de una emoción, de la culpa, y la culpa tiene una parte muy importante que por un lado es ver qué puedo hacer yo, ¿no? Qué parte de responsabilidad o ver otro foco, pero muchas veces se puede bloquear la persona, ¿no? Con la culpa, la crítica, y eso lo único que hace es bloquearnos. Entonces, bueno, habría que trabajar, ¿no? Ahí a nivel de los pensamientos, las emociones y efectivamente esto es algo que falta. Así que ojalá podamos verbalizarlo para que bueno, se ponga en marcha, ¿no? Estos servicios. Ujú. David, ahí no sé si puede aportar algo ahí con respecto a esto, que muchas veces, claro, nos sentimos un poco frustrados, ¿no? Al no saber cómo aplicar los consejos en primera persona. Claro, a ver, claro, es normal sentir ese sentimiento de culpa, porque vamos, decir que yo soy, no, porque a mí me lo han expresado muchos pacientes, o decir, estoy estropeado, mi inmunidad no funciona, ¿no? Es lo típico pero sí que es verdad que, bueno, pues lo que ha comentado Edith, yo creo que es importantísimo, ¿no? Pues intentar afrontarlo y también. Yo creo que aquí es lo que le digo yo también a los pacientes, ayuda de tu entorno. Tu entorno puede ser también, aparte de que pidamos ayuda también, bueno, pues al psicólogo, vamos, que yo creo que es fundamental. Sí que es verdad que en la sanidad pública ya nos gustaría tener más psicólogos de lo que disponemos actualmente. Eso es, yo creo que es una tarea que tenemos que mejorar mucho. Pero sí que es verdad que, bueno, pues siempre, aparte bueno, de este tema, yo creo que también hay que pedir ayuda a nuestro entorno. Lo que he comentado, que si nos lo callamos para adentro, pues claro, todo eso es se va llenando nuestra mochila más hasta que un día pues, acaba de rebosar. Entonces, si vamos empezando a soltar lastre, yo creo que también con, pues eso, con ayuda de nuestros familiares que entiendan nuestra enfermedad y cómo nos podemos sentir, yo creo que eso nos ayuda. Sí que es verdad que también, bueno, pues estamos trabajando, como ha comentado el presidente de la Sociedad Española de Reumatología, en estudios en los reumatólogos en cuanto a la salud mental y sí estamos demostrando que el tema de que bueno, si estamos peor en nuestra calidad de vida, en nuestra salud mental, el tratamiento funciona peor, entonces nos vamos a encontrar peor. Entonces yo creo que es un tema, y al hilo de el tema conductor de este congreso, yo creo que es un tema que es fundamental, es fundamental. Ujú. Y Vanessa, no sé si nos puede dar un poco la Vale, pincelada sí, de sí, cómo influye bueno, ese primero, autocuidado, ¿no? lo que quiero decir es que, a ver, tal como se ha expuesto aquí, esto es una enfermedad grave, compleja, crónica para toda la vida y ya que tengo este foro, también quiero reclamar pues que deberíamos tener como una atención integral en la sanidad pública, ¿vale? No solo el reumatólogo, sino lo que se comentó, un oftalmólogo, porque afecta muchísimo, bueno, pues uveitis, síndrome de Sjögren, psicólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. Como eso es muy difícil, pues bueno, mi consejo es, primero, la culpa ha sido una eterna compañera de viaje mía desde hace 35 años. Es muy difícil pelear con ella, ¿vale? Entonces,
Yo lo que diría primero, si realmente, o sea, que pida ayuda, ¿vale? En las asociaciones de pacientes a veces, aunque hay que pagárselo, tienen como muchísimos convenios con psicólogos y por ahí a lo mejor le pueden ayudar. También hay talleres que hacemos gratuitos, bueno, de los tratamientos de la discapacidad, pero también a veces hablando pues de las emociones, de cómo afrontar psicológicamente esto. Y luego un poquito me remitiría a los recursos que yo he dado, es decir, apoyarse en los amigos, en la familia. El autocuidado, bueno, pues para mí, a mí me recarga mucho también estar con gente, pero también los momentos de soledad, ¿sabes? De estar pues en casa con tu música tranquila, relajante, esos 5 minutos de meditación, de verdad que recargan mucho. Y es un poquito lo que le puedo decir. Mm. David, nos preguntan también, sobre todo cuando uno detecta que la enfermedad o el tratamiento está afectando ya a nivel emocional o psicológico, de esto también seguramente nos puede hablar Beatriz, eh, si se actúa de modo diferente en consulta, es decir, cuando ya detectan que efectivamente el paciente puede tener una afectación ya a la salud mental, si el tratamiento ya empieza a ser diferente. Y si es así, ¿en qué consiste ese cambio? Es decir, ¿se ofrecen recursos o apoyos adicionales o cómo se hace? Claro, bueno, es lo que he comentado antes, que claro, al principio, claro, todas las enfermedades, como no todos los pacientes, le va a funcionar el tratamiento igual, porque cada paciente es un mundo, siempre lo decimos. Entonces, claro, pues, afortunadamente la mayoría de los tratamientos funcionan. Pero claro, ¿qué pasa si empieza ya a no funcionar o que va perdiendo eficacia o que desde el inicio no empieza a funcionar? Evidentemente, pues eso repercute a nivel psicológico en cada persona. Entonces, aquí yo que lo que recomiendo es un abordaje integral. Integral me refiero no solo a mirar la esfera, pues eso, qué articulaciones te duelen, cuáles están inflamadas, no solo eso, sino claro, esto que se va retroalimentando, es un círculo vicioso. Si ya empezamos a empeorar la esfera psicosocial, también va a empeorar la enfermedad. Entonces, aquí hay que hacer un abordaje integral. Sí que es verdad que bueno, pues de los pocos sí que es verdad que, por ejemplo, yo en mi consulta dispongo de 10-15 minutos. Claro, cuando aquí el paciente ya me empieza a contar algo más, pues yo no estoy con 10 minutos solo con el paciente, entonces intento abordar qué es lo que le preocupa también y si podemos mejorarlo de alguna manera. Entonces, si lo abordamos desde ese punto de vista, el paciente va a estar mejor, pero claro. Sí que es verdad que el tiempo siempre es limitado. Bueno, eso lo sabe, yo creo que aquí lo sabe todo el mundo. Pero si hacemos un abordaje integral, bueno, es cuestión de tiempo, enfocarnos en qué es lo que le preocupa al paciente. Claro, pues eso, si lo abordamos de esa manera, creo que puede mejorar. Siempre es verdad que a mí no me gusta, en mi consulta, la tristeza es lo de menos, porque en mi consulta intento que se respire alegría. Entonces, ya cuando entra el paciente, ya es que es otra cosa. Pues, porque claro, si voy a dar encima una mala noticia y está toda la consulta llena de tristeza, pues claro, pues ahí el paciente ya se viene abajo. Entonces, yo creo que también hay que abordarlo también desde ese punto de vista. Ujú. Sí, lo decía justo ahora David, el poco tiempo muchas veces que tenemos, y nos hace una pregunta para Beatriz que es muchas veces cuando tenemos muy poco tiempo, cuando vamos a un profesional para hacerle la duda, y entonces dice nos dice que el propio estrés muchas veces, bueno, digamos que les entra precisamente en el poco tiempo que tienen, es decir, hay un bloqueo cuando vamos a la consulta a preguntar dudas porque sabemos que como tenemos muy poco tiempo no vamos a ser capaces de explicar exactamente qué nos pasa. Beatriz, nos preguntan, ¿qué se podría hacer para que eso no ocurriese? Pues esta pregunta en realidad es que te diría que a casi todos los pacientes les ocurre, porque hay muy poquito tiempo. Entonces, en ese tiempo, fíjate, lo ha dicho mi compañera David Castro, ¿no? Es hasta el propio médico muchas veces se siente limitado porque tiene que ser como muy conciso y es difícil también sintetizar en tan poco tiempo tanta información. La parte de cuando vamos a consulta, pues yo les diría, vale, es verdad que tengo poco tiempo, pero antes de ir a consulta, me voy a llevar mi libreta, mi móvil, lo que sea, y voy a anotar cada una de las dudas que tengo. Si en el momento que también pasa, puedes anotártelo y luego te bloqueas cuando tienes al profesional delante. Vale, pues ve una a una y te la vas escribiendo. Y si hay alguna duda, la vuelves a preguntar. Y si dices, bueno, es que ahí es como que hago oídos sordos, ¿no? Porque a mí se me bloquean todos los sentidos. ¿Vale? También podemos ir acompañados. Entonces, en ese acompañamiento tenemos
4 orejas que nos van a ayudar para después, si has tenido alguna duda o si tiene duda, también tu pareja, tu amigo, que te pueda ayudar a resolverlas. Yo creo que eso es muy importante porque es normal sentir ansiedad y querer, porque hay veces que no tenemos todas las consultas que querríamos. Y claro, hasta que vuelves a ver al médico, entonces pues vamos a aprovechar ese momento, que además les facilita mucho a ellos cuando también llevas toda la información, porque así concretan en lo que tú necesitas. Ujú. Antes de seguir con las preguntas, me gustaría contar que ha llegado nos escriben desde Perú. En este caso, más que una pregunta, es un poco un agradecimiento. Nos dicen por todo lo que están haciendo, sobre todo los miembros un poco participantes de la mesa. Da las gracias a Vanessa por su historia. Dice que es una inspiración en este caso, para otras pacientes. Que esta paciente en concreto desde Perú dice que lleva 5 años de diagnóstico y aún sigue intentando, sobre todo, bueno, lidiar un poco con la artritis y con la vida, y que se queda un poco con esa parte que mencionaba Vanessa de no dejar, digamos que no cesar un poco en el propósito de cada uno, ¿no? Que no tiene una pregunta, pero sí un agradecimiento por ese congreso y sobre todo por ese consejo. Y claro, la pregunta que se viene un poco con respecto a esto es, si sabemos que tenemos algo que nos está condicionando un poco la vida, ¿cómo es posible pensar en positivo? Y aquí me gustaría preguntarle tanto a Vanessa como a Beatriz. Vale, a ver, un poquito, bueno, remitiéndome a lo que decía de la teoría de Elizabeth Kapler, esto es como un proceso de duelo. Entonces tú pasas por las 5 fases. Primero niegas la enfermedad, luego tienes como muchísima ira y dices, ¿por qué me ha tocado a mí? Luego ya negocias con ella, luego ya te adaptas y la aceptas. Vale, esto no son compartimentos estancos, es decir, tú puedes pasar por esas 5 fases y después, pues ante un brote muy grande o un cambio de tratamiento, tú puedes volver atrás, ¿vale? Yo he pasado en estos 35 años varias fases, o sea, varias veces, perdón, por cada fase, ¿vale? Sé que es difícil ver la luz al final del camino, pero de verdad, yo lo que le digo, a ver, días difíciles tenemos todos y yo también me desespero. Lo que pasa que, bueno, no quiero traer aquí un testimonio de desesperación porque noches oscuras del alma y noches de tormenta, de verdad que las tenemos todos y es complicado lidiar con la enfermedad. Pero bueno, yo me puedo remitir un poquito pues a lo que dije, de verdad, o sea, primero que busque ayuda si la necesita. En las asociaciones de pacientes, de verdad, que ayuda muchísimo conocer a gente como tú, conocer gente que está enferma, conocer gente que tiene tus propias limitaciones, o sea, tus mismos tratamientos, tus mismos síntomas, y te inspira un poquito. Pues cómo ellos han salido adelante. También te pueden dar o sea, herramientas, ¿no? para manejar esto. Y luego que te apoyes mucho en tu familia, en tus amigos, y en las cosas buenas de la vida. Sé que es difícil, pero día a día, de verdad, día a día. Y cuando estés pues muy cansada, muy mal, permítete parar, que sé que es difícil lidiar también con esa emoción de que me frenan, ¿sabes? Y que poquito a poco, de verdad, día a día. Ujú. Beatriz, ¿podemos dar algún consejo ahí? Sí, bueno, yo creo que esto no diría, puedo pensar en positivo en ese momento, sobre todo cuando tengo dolor, pues no. Es cuestión de voluntad en ese sentido. Bueno, es que es una respuesta neurofisiológica automática. Entonces no nos culpemos tampoco porque en ese momento no pensemos en positivo. Es totalmente normal tener esa reacción. Ahora bien, vamos a intentar tener pensamientos, pero pensamientos útiles, realistas, que muchas veces cuando estamos inmersos en ese punto no tan álgido de dolor, tenemos pensamientos de que nunca va a ir el tratamiento, es que siempre voy a estar mal. Entonces hay ciertas pautas que podemos ir cambiando palabras, o sea, nuestro lenguaje, para que lo vivamos de otra manera. El lenguaje tiene mucho impacto a nivel emocional. Entonces no es lo mismo todo me va a salir mal que hoy estoy pasando un mal día, no me encuentro bien, pero mañana. Entonces, bueno, yo creo que ahí es como relativizar, pero vuelvo a repetir, cuando estamos en ese momento de dolor, se entiende perfectamente que uno no pueda estar pensando en positivo. Un recurso que luego lo veremos en el siguiente taller cuando hagamos las técnicas de relajación es la respiración. La respiración nos vuelve al presente y el presente es un regalo, así que vamos a agradecerlo y vamos a ver esas cosas que nos rodean. Si nos acostamos pensando 3 cosas que agradecemos, de verdad tenemos muchas. Lo que pasa es que a veces, claro, nuestra atención, por eso hay que trabajar mucho la atención que esté en presente y sobre todo que la atención sí va a estar enfocada en el dolor,
pero voy a ver qué otras cosas agradables, qué otras cosas puedo hacer, una música que a mí me relaje, un momento conmigo, una llamada con una amiga, cosas en realidad que yo sé que me vienen bien, una película de humor o no, o llorar en ese momento, cada uno lo que necesite y sea un recurso en ese momento. Precisamente después, en ese taller, como dice Beatriz, vamos a responder algunas preguntas porque, claro, hay quien nos pregunta ahora, nos dice su caso particular, un paciente que dice que tiene artritis reumatoide, que unos días está mejor, pero otros días pues, se encuentra con mucho dolor y dice que precisamente esos días de dolor también tiene que asistir, obviamente, al trabajo y ve que no puede realizar todo correctamente y eso le genera estrés y que cómo puede gestionarlo. Pero eso, Beatriz, yo creo que lo mejor es después en el taller dar consejos para cómo poder afrontar. Alguna de las otras preguntas que nos hacen es, esta quizá a lo mejor nos la podría responder David, nos dice si no sería aconsejable, dados los efectos secundarios que tienen los tratamientos, ponderar con los pacientes, dependiendo de la edad, imagino, si el riesgo merece la pena o no. Entiendo que en cualquier caso siempre hay que hacer caso, obviamente, a los profesionales, pero eso se hace, David, se pondera con los pacientes, se les explica y se toma la decisión conforme a lo que ellos decidan o prima, entiendo, la decisión médica en este caso. Vamos, yo por lo que sé, por lo que conozco de mis compañeros y por mi propia experiencia, nosotros, claro, nos basamos en unas recomendaciones, unas guías, pero claro, yo lo que digo siempre al paciente, yo recomiendo y pondero con él la actitud del tratamiento a decidir entre los dos. Es decir, claro, si un tratamiento, por ejemplo, pongo el ejemplo de que un chico joven, una chica joven que me llega a la consulta, bueno, pues yo le ofrezco un tratamiento que puede ser subcutáneo en la mayoría de las veces, pero en cambio a veces pues tengo un tratamiento oral que a lo mejor le puede ser más cómodo. ¿Por qué? Porque trabaja fuera, viaja mucho y demás. No solo ya pondero en función de los efectos secundarios, sino de la propia vida del paciente. Entonces, yo siempre intento, bueno, pues le pregunto en qué trabaja, lo que suele hacer. Entonces ahí digo, bueno, pues entonces tu mejor opción no vas a estar yendo de viaje en viaje en avión con tratamientos subcutáneos, porque hay que conservarlos en frío, es más complicado a la hora de pasar por un aeropuerto, una aduana. Entonces ahí, por ejemplo, pues digo, pues a lo mejor en tu caso te viene mejor que sea una pastilla. Y no solo ya los efectos secundarios, como digo, sino también un poco la vida psicosocial del paciente, la vida social del paciente. Entonces, yo siempre, esto es una relación médico-paciente, es como un trato, un negocio entre los dos. Entonces, yo puedo recomendar varios tratamientos, varias actitudes, pero claro, siempre tiene la elección el paciente. Bueno, no, yo lo hago así, creo que la mayoría de mis compañeros también lo hacen así. Ujú. Otra de las cuestiones que nos hacen llegar y que me parece muy relevante, porque esto ocurre muchas veces, es cuando uno se enfrenta bueno, a tener un contacto o un primer contacto, quizá muchas veces con un tratamiento psicológico, no sabemos tampoco la persona que nos vamos a encontrar, ¿no? Que nos va a atender, por decirlo de alguna manera. Y esto me gustaría preguntárselo tanto a Beatriz como a Vanessa, una pregunta que nos llega, que nos dicen, si al ir al buscar a un psicólogo, nos deberíamos preguntar qué especialidad debería tener para asegurarnos de que pueda atendernos y que, por supuesto, pueda resolver los problemas que tiene una persona, en este caso, por ejemplo, con artritis. No sé si podemos dar respuesta a Beatriz, porque entiendo que hay un tratamiento más genérico, ¿no? Pero quizá otro a lo mejor que pueda ser más específico, que es lo que hablábamos antes también con la doctora Ana, que se crean esos equipos multidisciplinares y quizá esa atención psicológica va más asociada, en este caso, a las enfermedades, ¿no? A la artritis o espondiloartritis, ¿no? Eso es. Bueno, yo creo que es en los hospitales, sobre todo, lo que sí que nos encontramos es que sean un psicólogo clínico que pueda dar respuesta, ¿no? Que pueda acompañar a estos pacientes. En la clínica privada también es verdad, ¿no? Que cada uno de los profesionales puede estar especializado en un ámbito o en otro, sobre todo que esté dentro de salud. Y yo creo que esto que también trabajamos muchos, ¿no? Pues por ejemplo, yo con artritis muchas veces, entonces sí que ayuda también cuando están participando, ¿no? Sobre todo con asociaciones, el que están ahí trabajando, sobre todo psicólogos
que son más expertos en ese campo, ¿no? Porque han investigado, porque tienen más la clínica enfocada en ese aspecto. Entonces, siempre es importante, obviamente, ¿no? Igual que en los años de experiencia, el que tú estés más especializado en un campo que en otro, pero es verdad, ¿no? Que muchos psicólogos y psicólogos clínicos sí que trabajan muy bien también con las enfermedades reumáticas. Y además porque lo hacen con un equipo multidisciplinar, que es lo más importante, ¿no? Para de verdad acompañar al paciente. Vale, Vanessa, nos contabas en tu experiencia que siendo muy joven no había esa atención psicológica o ese conocimiento que había. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu caso o qué nos puedes aportar en este sentido de cómo ha sido desde hace 35 años ahora esa atención. bueno, a ver, yo nunca he ido al psicólogo por la artritis, pero sí también me remito un poco a lo que dice Beatriz. Cuando uno se rompe un brazo, por ejemplo, hay traumatólogos, pero hay traumatólogos especialistas pues, en hombro, en rodilla, tal. Pues esto sería un poco lo mismo, ¿vale? Yo creo que en las asociaciones de pacientes también tienen convenios y colaboran con psicólogos que son especialistas pues, en enfermedades de este tipo, enfermedades reumáticas, crónicas, etcétera, etcétera. Y sería bueno, pues para pedir ayuda, solicitar este consejo. También los reumatólogos a veces conocen gente especialista y yo buscaría pues, a alguien que sí que domine un poco ese campo. Ujú. Nos preguntan también si quizá se puede entender que tener una enfermedad incapacitante como estas de las que estamos hablando se acepta mejor, y aquí quizá Vanessa nos puede dar su opinión, cuando uno es pequeño que cuando ya se nos da en una época en la que estamos metidos de lleno en una vida llena de responsabilidades, nos dicen como por ejemplo tener trabajo, hijos, etcétera, que puede ser a lo mejor más nefasto, ¿no? Si se necesita, nos preguntan si se necesita más ayuda en esta etapa siendo adulto que a lo mejor cuando se es pequeño y recibimos ese diagnóstico. Claro, mi experiencia no es la misma que puede tener a lo mejor un niñito ahora recién diagnosticado. Primero, porque ahora hay muchísimos casos, hay servicios de reumatología pediátrica y cuando yo empecé con la enfermedad, igual en todo Galicia éramos 2 niñas. Yo no me sentí comprendida nunca. Partiendo de ahí, es decir, mis profesoras pues, me mandaban saltar el potro igual, yo iba a clase, hacía mis deberes, bueno, de hecho sacaba unas notas excelentes porque es como muy típico también de este tipo de pacientes que somos como muy perfeccionistas y me identifico un poco con lo que decía pues, nuestra compañera de Perú, que a veces me sentía como un poco defectuosa y entonces ahí tengo la voz de mi madre que me dice, oye, tú vales mucho, ¿no? Y es como... Eh, y después de adolescente tampoco, a ver, sí que me sentí comprendida, por ejemplo, por mis amigas y mi familia más cercana, por mis padres y mi hermano, porque ven la realidad de esta enfermedad, ahora por mi marido. Pero realmente más allá de ese círculo de gente muy cercana, los demás no entienden muy bien, es lo que decía, de que es una enfermedad muy invisible y en el trabajo también, porque incluso yo tengo ido a trabajar con las articulaciones de las manos inflamadas y con dolor, pues porque tenía que sacar algo urgente y tus compañeros te preguntan si eso te duele. O sea, es una gran desconocida. Yo creo que aquí la labor que hacéis primero bueno, con este tipo de congresos, desde la SER, desde con artritis, es vital, ¿vale? Para que la sociedad conozca un poco pues las secuelas, los síntomas y todo lo que tenemos. Ujú. Como queda muy poco, queda poquito tiempo, apenas un minuto, pero quedan como 4 preguntas a ver si las pudiéramos responder y así damos respuesta un poco a todas las personas que nos escriben. Doctor David, hay una persona que nos pregunta, dice que si hay esperanza para las personas que han pasado por muchos biológicos ya, por tratamientos con biológico, o que van acumulando diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, y teme que a lo mejor se puedan quedar sin medicación. Yo sé que esta es una pregunta muy difícil, pero nos cita en concreto una medicación, que si quiere le digo para que usted valore también, que es rituximab, y dice que si no hay más opciones, temen que en algún momento se puedan quedar a lo mejor sin medicación. Vale, es una buena pregunta, la verdad, porque claro, ya estando con este tipo de tratamientos, la verdad que ya dices que es una enfermedad bastante refractaria. Afortunadamente vivimos en una gran época. Yo soy un reumatólogo joven, no he conocido las sales de oro, afortunadamente. Entonces, bueno, nos podéis decir más, pero claro, en las últimas 2 décadas es cuando han aparecido la terapia biológica, es que ha habido un avance tremendo, claro, es lo que decía antes, terapia subcutánea, ahora ya vamos por terapia por vía oral y esto va a seguir avanzando, vamos, ya hay estudios en diversas fases, fase 2 fase 3 que son fases que se está investigando ya
en animales y que están teniendo buenos resultados. O sea, el futuro es prometedor. Ya no solo en ese sentido, sino que el tema de la inteligencia artificial, las ómicas, las proteómicas, todo, que son ciencias mucho más avanzadas, que claro que antes cuando no se conocía el genoma humano, pues no teníamos ni idea de cómo iba a evolucionar esto. Ahora es que vamos directamente a la diana, al gen que provoca la propia enfermedad y cada vez se sabe más. Ahora somos, sí que es verdad que con las terapias biológicas no me quiero extender mucho. Sí que es verdad que éramos un poquito más generalistas, o sea, hacia la molécula que íbamos de dolor e inflamación y ahora somos más puntillosos, vamos a ir casi vamos a ir hacia el gen, pero esto va a ser dar tiempo con ayuda de la inteligencia artificial, que esto ha evolucionado muy rápido como hemos visto y esto tiene un futuro prometedor, o sea, que no pierda la esperanza. Básicamente ese es mi mensaje, que no pierda la esperanza porque están saliendo y van a salir muchos más tratamientos. Estupendo, ya lo decía Vanessa antes, que la esperanza no hay que perderla nunca y eso es cierto. Hay otra pregunta, doctor, que igual la puede responder antes de terminar. Dice su caso particular de esta persona, tiene artritis reumatoide desde hace 24 años, todo estaba bien, dice que manejaba, bueno, todo lo lidiaba bien con medicamentos y también con biológicos, pero hace 2 años le dio una trombosis arterial. Dice que no se halló una causa desencadenante y pregunta si esto puede ser consecuencia de algo y pone varias opciones, vacunación COVID, del inicio de los biológicos. No sé si, claro, entiendo que un caso así a vuela pluma pues es Claro, complicado, ¿no? es Pero complicado que le pueda contestar, claro. Sí que es verdad que puede haber muchos factores desencadenantes. La etiopatogenia es múltiple, o sea que, claro, dependiendo de, bueno, pues como su enfermedad, si hay más factores de riesgo cardiovascular, como he dicho antes, tema de tabaco, estrés, contaminación, que se han visto otros factores más añadidos. Entonces, bueno, no podría contestarle, pero sí que es verdad que habría que determinar todos esos factores también. mm, bueno, y antes de terminar, hay otra más que a lo mejor puede ser interesante. Muchas otras nos preguntan por técnicas y consejos, que eso lo vamos a ver con Beatriz, entonces prefiero casi un poco reservarlas porque seguramente Beatriz contesta a ellas, pero algunas más específicas en concreto, como tenemos aquí al doctor Castro, me gustaría preguntarle, por ejemplo, otro caso que dice que tiene artritis reumatoide y espondiloartritis y dice que aparte está también con una artrosis degenerativa y pregunta cómo puede lidiar con esto, sobre todo cuando no sabe muy bien a quién acudir para que le atiendan en esos casos y que a qué médico o qué médico puede ver todo esto. Claro, aquí ya su patología inflamatoria se le une una degenerativa, que es bueno, pues básicamente es una patología que es mecánica, que puede aumentar con la edad. Entonces, claro, claro, él puede estar muy bien, o él o ella, la paciente, puede estar muy bien controlada la patología inflamatoria, pero a lo mejor de la artrosis, pues le duele más con el movimiento y demás. Sí que es verdad que no hay mucho todavía para la artrosis, cada vez se está investigando más. Incluso bueno, se empieza ya a hablar de la terapia regenerativa, pero claro, habría que analizar también muchos factores. Pero bueno, cada vez más sabemos más y bueno, ahora pues estamos investigando mucho más sobre terapia regenerativa, que también puede ser un buen tratamiento añadido a su tratamiento biológico. Pues bueno, de hecho nosotros ya lo estamos usando. Ujú. Estupendo, pues ahora sí que sí. Lamentablemente tenemos que dejar aquí esta mesa de diálogo para continuar con todo lo que tenemos en el Congreso, pero ha sido de verdad un placer estar con los tres, sobre todo por el conocimiento, por la experiencia propia también y por esta charla tan interesante. Esperemos que hayamos podido responder al menos a la mayoría de las personas que nos han preguntado y que sirva, seguro que sí, para que todos los que nos estén viendo hoy pues hayan encontrado un poco también respuestas. De todas maneras, como esto se está grabando, en las redes sociales de Conartritis, durante los próximos días van a ir colgando también mucho del contenido para que si en este momento no han podido verlo, lo puedan ver posteriormente otros días. Así que ha sido un placer estar con los tres, doctor Castro, doctora Corbí y también Vanessa, que me quedo con ese gracias. mensaje que ha dicho Vanessa también de aceptar y adaptar, que es muy importante para tener un poco esa mentalidad positiva. Y hay que hacerle mucho caso a tu madre, Vanessa, que eres una persona estupenda, y gracias por los consejos. Gracias a vosotros. Un abrazo para los tres. Muchísimas gracias.